La vida de Bárbara estaba a punto de cambiar para siempre. Durante mucho tiempo había defendido una versión de los hechos que parecía imposible de cuestionar. Había creído las palabras de quienes decían protegerla, había confiado en personas que juraban estar de su lado y, sin darse cuenta, terminó participando en una guerra donde la verdadera víctima siempre había sido su propia madre. Pero esa noche algo dentro de ella se rompió. Mientras intentaba comprender las últimas piezas de una historia llena de contradicciones, recuerdos que antes parecían pequeños detalles comenzaron a tomar un significado diferente. Las discusiones provocadas, las acusaciones injustas, las situaciones extrañas y cada momento en que Sofía había sido señalada comenzaron a formar una imagen aterradora. Bárbara sintió que el mundo se detenía. Durante meses había pensado que Sofía ocultaba algo. Había permitido que las dudas crecieran, que otras personas llenaran su cabeza de sospechas y que la distancia entre madre e hija aumentara. Pero ahora comprendía que todo había sido cuidadosamente construido. Alguien había trabajado durante mucho tiempo para destruir el vínculo que las unía. Y esa persona estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Con el corazón acelerado, Bárbara llegó a la oficina de Gonzalo. Había una sensación extraña en el ambiente, como si algo estuviera esperando para salir a la luz. Al abrir la puerta, jamás imaginó que encontraría la escena que terminaría destruyendo todas sus certezas. Gonzalo y Grecia estaban juntos. No era una conversación de negocios, no era una coincidencia. No había ninguna explicación que pudiera borrar lo que sus ojos acababan de ver. El silencio cayó sobre la habitación. Ambos se quedaron inmóviles al verla. La expresión de sus rostros confirmó aquello que Bárbara ya sabía en su interior. Había sido traicionada. Bárbara, intentó decir Gonzalo, pero su voz no logró detener la tormenta que llevaba dentro. La joven sentía una mezcla imposible de dolor y furia. No solo estaba descubriendo una infidelidad, estaba descubriendo que durante todo ese tiempo había sido utilizada para atacar a la persona equivocada. Grecia intentó acercarse. Déjame explicarte, no es como parece. Pero aquellas palabras solo hicieron crecer la rabia de Bárbara. Para ella, Grecia no era solamente la mujer que estaba frente a su padre. Era la persona que había ayudado a destruir la imagen de Sofía, la que había alimentado conflictos y la que había conseguido que todos miraran hacia otro lado. La discusión terminó convirtiéndose en un caos dentro de la oficina. Los empleados escucharon los gritos y comenzaron a acercarse sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Nadie esperaba ver a Bárbara enfrentando de esa manera a quienes durante tanto tiempo habían manejado la situación desde las sombras. Mientras todos culpaban a mi madre, ustedes estaban construyendo esta mentira, gritó Bárbara con lágrimas en los ojos. Todo este tiempo quisieron hacerla parecer culpable. Gonzalo permanecía en silencio, porque por primera vez no tenía una respuesta preparada. Había pasado años manipulando situaciones, controlando conversaciones y ocultando verdades, pero ahora la persona que menos esperaba descubrirlo estaba frente a él. Bárbara salió de aquel lugar completamente destruida. No quería escuchar más explicaciones. No quería más mentiras. Solo necesitaba encontrar a Sofía. Cuando llegó a la casa, encontró a su madre en la sala, sumergida en sus pensamientos. Sofía parecía agotada, como alguien que llevaba demasiado tiempo cargando un dolor que nadie quería reconocer. Al verla entrar, levantó la mirada sorprendida, pero Bárbara no dijo nada al principio. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. Entonces las lágrimas comenzaron a salir. Sofía quedó confundida. ¿Qué ocurrió?, preguntó con preocupación. Bárbara intentó hablar, pero la emoción no la dejaba. Finalmente logró decirlo. Vi a papá con Grecia. El rostro de Sofía cambió completamente. Durante unos segundos no pudo reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Los encontré juntos. Ya no hay duda. La habitación quedó en silencio, y en ese momento ambas comenzaron a recordar todo aquello que parecía no tener explicación. Las palabras de Grecia, las situaciones extrañas, los conflictos que aparecían de la nada, las acusaciones que siempre terminaban afectando a Sofía. Poco a poco comprendieron una verdad dolorosa. No habían estado enfrentándose entre ellas, habían sido separadas por otras personas. Nos hicieron creer que éramos enemigas, dijo Sofía con la voz quebrada. Bárbara tomó su mano. Querían destruirnos. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija estaban del mismo lado, pero esa unión también significaba algo peligroso,
Ahora quienes habían manejado los hilos tendrían que enfrentar a dos mujeres que ya no estaban dispuestas a seguir siendo manipuladas. Mientras tanto, lejos de allí, Salvador enfrentaba su propia batalla. Había intentado convencerse de que empezar una relación con Rex era la decisión correcta. Ella era una mujer noble, alguien que lo apoyaba y que realmente había entregado su corazón. Pero había una verdad que no podía esconder. Seguía pensando en Bárbara. Cada recuerdo regresaba cuando menos lo esperaba. Su forma de mirarlo, las conversaciones que compartieron, los momentos que quedaron marcados en su memoria. Salvador entendió que estaba intentando construir algo nuevo, mientras una parte de él seguía atrapada en el pasado. Por eso decidió hablar con Rex. La encontró en un lugar tranquilo, lejos del ruido de la familia y los problemas. Pero Rex notó inmediatamente que algo estaba diferente. «¿Todavía la amas, verdad?», preguntó ella. Salvador bajó la mirada. No pudo mentir. «Sí». Aquella respuesta dolió más que cualquier explicación. Rex había esperado escuchar otra cosa, pero también sabía que una relación basada en una mentira no podía durar. «Yo merezco a alguien que esté completamente conmigo», dijo mientras intentaba contener sus lágrimas. Salvador asintió. Sabía que ella tenía razón. La separación fue dolorosa, pero necesaria. Sin embargo, lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa decisión abriría una nueva etapa llena de consecuencias. Porque cuando alguien ama y no puede tener aquello que desea, ese sentimiento puede transformarse en algo oscuro. Salvador comenzó a luchar contra sus propias emociones. No entendía cómo una persona podía seguir teniendo tanto poder sobre su corazón. Quería olvidarla, pero cada intento lo llevaba nuevamente hacia Bárbara. Y mientras él enfrentaba esa contradicción, una verdad mucho más grande comenzaba a salir a la superficie. Una verdad relacionada con secretos familiares, identidades ocultas y acontecimientos del pasado que habían sido enterrados durante años. En otro lugar, Esteban continuaba una investigación que podía cambiar el destino de todos. Había seguido pistas antiguas, documentos olvidados y testimonios que nadie se atrevió a escuchar. Finalmente encontró a una mujer que guardaba una información que podía destruir una historia completa. La anciana abrió una vieja caja llena de papeles. Dentro había registros, fotografías y documentos que habían permanecido escondidos durante décadas. Algunas personas pagaron mucho dinero para cambiar destinos, confesó la mujer. Esteban observó los documentos con atención. Mientras más leía, más comprendía que aquellas familias estaban conectadas por una mentira mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Cura estaba mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Mientras algunos personajes intentaban recuperar el control de sus vidas, otros comenzaban a descubrir que habían pasado años defendiendo mentiras creadas por personas que solo buscaban poder. La amenaza no venía únicamente de los conflictos actuales. El verdadero peligro estaba enterrado en una historia antigua que involucraba sangre, herencias y decisiones tomadas antes de que muchos de ellos siquiera nacieran. En las sombras, una mujer comenzaba a prepararse para regresar. Su nombre era Andrómeda. Durante décadas había vivido con una sensación que nunca pudo explicar completamente. Siempre sintió que algo de su pasado estaba incompleto, como si una parte de su identidad hubiera sido arrancada de su vida. Su existencia estuvo marcada por pérdidas, abandono y preguntas sin respuestas. Pero con los años dejó de buscar solamente explicaciones. Comenzó a buscar responsables. Cada documento encontrado, cada nombre descubierto y cada pista que aparecía la acercaban más a una verdad que parecía imposible. Había sido separada de su familia por una decisión cruel, tomada por alguien que debía haberla protegido. La persona detrás de todo era Aramis. El hombre que para muchos representaba poder, respeto y autoridad, escondía uno de los secretos más terribles de su vida. Andrómeda descubrió que aquella noche del nacimiento de Sofía no había sido como todos creían. No existía una sola historia. Existía una versión creada para ocultar una tragedia. Ella y Sofía habían llegado al mundo juntas. 2 niñas, 2 destinos. Pero una de ellas fue eliminada de los recuerdos de todos. Aramis había decidido que solamente una hija debía crecer dentro de la familia, porque temía perder el control de su fortuna y de todo aquello que había construido. Aquella decisión cambió 2 vidas para siempre. Mientras Sofía crecía creyendo que tenía una familia completa, Andrómeda crecía sin conocer sus raíces, obligada a sobrevivir en un mundo donde nadie le regalaba nada. Aprendió a resistir.
Aprendió a desconfiar. Aprendió que mostrar debilidad podía significar perderlo todo. Ahora regresaba convertida en una mujer completamente diferente. No era aquella niña que alguien intentó desaparecer. Era alguien que venía con pruebas, con información y con una cuenta pendiente imposible de ignorar. Su primer encuentro con Sofía sería uno de los momentos más impactantes de sus vidas. Cuando Sofía vio aquel rostro frente a ella, sintió que estaba mirando un reflejo imposible. Era como encontrarse con una parte de sí misma que había estado perdida durante toda su existencia. Andrómeda no llegó con una sonrisa ni con una intención de acercamiento familiar. Llegó con heridas. Llegó con preguntas. Llegó con una verdad que podía destruir todo aquello que Sofía conocía. Toda mi vida alguien decidió por mí, le dijo con frialdad. Me quitaron mi nombre, mi familia y mi lugar. Sofía no encontraba palabras. Era demasiado doloroso aceptar que la persona que consideraba su padre podía esconder algo tan monstruoso. Pero Andrómeda no buscaba que Sofía sintiera pena por ella. Buscaba que entendiera. Porque para ella, el silencio también era una forma de traición. Ahora tienes que elegir, le advirtió. O descubres la verdad conmigo, o defiendes a quienes destruyeron mi vida. Después de esa conversación, Sofía quedó completamente confundida. Por primera vez comenzó a preguntarse cuántas cosas de su pasado habían sido manipuladas, y esa duda comenzó a cambiar su forma de ver a Aramis. Mientras tanto, Grecia observaba todo con atención. Al principio pensó que Andrómeda sería simplemente una herramienta para destruir a Aramis. Una pieza perfecta para debilitar al hombre que durante tanto tiempo había manejado todo desde la cima. Pero pronto descubrió algo inquietante. Andrómeda no era una persona fácil de controlar. Tenía sus propios objetivos, su propia estrategia, y sobre todo, tenía una inteligencia que podía convertirse en una amenaza incluso para quienes intentaran usarla. Grecia comprendió que había unido fuerzas con alguien que podía ser tan peligrosa como el enemigo al que quería derribar. Sin embargo, decidió continuar, porque la caída de Aramis era algo que ambas deseaban. En otro lado, Gonzalo comenzaba a sentir que su mundo se estaba cerrando. Después de perder la confianza de Bárbara, entendió que la situación había cambiado completamente. Ya no podía manejar a todos como antes. Las personas que antes obedecían sus órdenes empezaban a cuestionarlo. Los secretos que había protegido durante años comenzaban a salir. Y lo peor de todo era que no sabía quién estaba detrás de los movimientos que amenazaban con destruirlo. Pero alguien sí lo sabía. Esteban. La investigación que llevaba adelante estaba revelando conexiones que nadie esperaba. Los documentos antiguos demostraban que varias familias estaban relacionadas por hechos ocurridos hace décadas. Personas que hoy se odiaban podían estar unidas por una historia común. Personas que se creían extrañas podían compartir la misma sangre. La revelación era tan grande que podía cambiar el destino de todos. Mientras revisaba las pruebas, Esteban comprendió que la familia había construido sus vidas sobre una mentira gigante. Nada estaba donde debía estar. Cada apellido tenía una historia escondida. Cada herencia tenía un secreto. Cada relación estaba marcada por decisiones tomadas en el pasado. Y cuando esa verdad llegara a todos, ya no existiría forma de volver atrás. Por otra parte, Rex también comenzaba a descubrir que su propia historia tenía partes desconocidas. Durante mucho tiempo pensó que solamente estaba atrapada en los problemas emocionales de Salvador, pero nuevas pistas comenzaron a aparecer. Información que la conectaba con acontecimientos familiares que jamás imaginó. Poco a poco entendió que ella también formaba parte de una historia mucho más grande. Mientras todos buscaban respuestas, Aramis comenzaba a perder la calma. Por primera vez sentía miedo, no por perder dinero, no por perder poder, sino porque alguien estaba acercándose al secreto que había protegido durante toda su vida. Y ese alguien era la persona que más razones tenía para odiarlo. Andrómeda. Intentó investigar sus movimientos, intentó descubrir quién la estaba ayudando, intentó encontrar una forma de detenerla antes de que hablara, pero cometió un error. Subestimó a la hija que había intentado borrar, porque durante años Andrómeda no estuvo esperando una oportunidad para regresar. Estuvo preparándose. Cada paso que daba tenía un propósito. Cada documento que conseguía era una pieza de su venganza. Cada persona que se acercaba a ella podía convertirse en una aliada o en un enemigo. La guerra familiar apenas comenzaba.
Sofía ahora debía decidir si estaba preparada para aceptar una verdad capaz de destruir la imagen que tenía de su propia familia. Bárbara debía enfrentar las consecuencias de haber descubierto quiénes realmente estaban detrás de las manipulaciones. Salvador tendría que luchar contra sus propios sentimientos antes de que el dolor lo convirtiera en alguien irreconocible. Grecia y Gonzalo comenzaban a darse cuenta de que sus planes podían escapar de sus manos, y Andrómeda finalmente estaba frente a la puerta que llevaba toda su vida intentando abrir. La puerta hacia la verdad.